Buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Mónica Figueroa. Soy la gerente de producto de la línea de impermeabilizantes pues, en Mapei. Y damos muchas gracias al constructor y al círculo de especialistas por estas capacitaciones que tienen en proceso y que les permite pues a ustedes también entrar y capacitarse en los diferentes temas relacionados pues desde un proceso constructivo que va desde la cimentación hasta la cubierta. El día de hoy vamos a trabajar en el tema de eliminar las humedades con sistemas de impermeabilización efectivos y entremos en materia. ¿Qué queremos revisar hoy en esta oportunidad para que se lleven un mensaje? Es cuáles son los problemas más comunes en las edificaciones, esos problemas más comunes que se presentan en las edificaciones y más en especial cuando empieza la temporada de lluvias, que justo en ese momento, después de esa sequía que teníamos incluso en la ciudad de Bogotá, pues cómo se empieza por el tema de lluvias a presentar los problemas y situaciones. Lo que hemos identificado de estos problemas de humedad, de acuerdo a los diferentes procesos y las diferentes encuestas que hacemos en los gremios, en el gremio constructor, con los maestros, con los administradores de los conjuntos residenciales, siempre nos hablan de que los principales problemas que se presentan es por la humedad y más del 50% de los problemas relacionados en una edificación se dan por temas de humedad. Entonces, por eso la importancia pues de esta charla y de conocer las soluciones y tecnologías MAPEI a través del constructor y el círculo de especialistas, pues para que conozcan este tipo de tecnologías. Y al final una serie de recomendaciones pues que pueden obtener en conjunto y en asesoría para poder disminuir esos mantenimientos que se dan en las edificaciones. Digamos que esto es un edificio que representa lo que podemos vivir diariamente. Nosotros podemos tener una situación de un edificio de vivienda o de mantenimiento que necesitamos que hacerle mantenimiento. Y eso es algo típico eh, que podemos entrar a revisar. Me explico. Nosotros podemos tener construcciones nuevas, que es cuando llegamos y estamos trabajando en esa obra y ya estamos en la etapa de cimentación y sabemos qué zonas hay que impermeabilizar, o en la etapa de estructuras estancas, o en la etapa de cubiertas y terrazas y ya está llegando el edificio de construcción nueva allá y tenemos que algunas zonas donde siempre sabemos que hay que impermeabilizar para evitar que a futuro se presenten los problemas. Pero cuando ya están los edificios y estamos hablando de mantenimiento de las edificaciones por esos problemas de humedades, pues obviamente lo que nos muestra aquí es que pudo haber tenido una impermeabilización ese edificio hace 5, 3, 10, 15, 20 años, pero seguramente ya perdió esa efectividad o esa vida útil por alguna causa y hay que entrar a hacer nuevamente un proceso de mantenimiento. Entonces, de los que les comentaba ahorita, de esas reuniones que nosotros hacemos con los diferentes gremios, los constructores, los maestros, los administradores, hacíamos una encuesta y al final nos decían, vea, en las zonas interiores de la edificación, nosotros sufrimos mucho en las zonas húmedas, es decir, todo lo relacionado con los baños, las duchas, las cocinas, la zona de lavandería, los espacios donde siempre van a estar en permanente contacto con agua y resulta que presentamos problemas siempre por algún daño y hay filtraciones. También tenemos deterioro de los acabados, todo lo que son las paredes, las boquillas en los pisos por temas de humedad y deterioros muchos en los sellos, en todo el tema de sellos en las zonas húmedas. Eso es lo que pasa y de lo que sufrimos en el interior de la edificación. Y ya en la parte de las zonas comunes, este panorama se amplía mucho más. Hay humedades y filtraciones en cubiertas, terrazas y balcones, humedades por juntas de dilatación en fachadas, en las terrazas o las diferentes uniones,
En las jardineras o las materas siempre son un foco donde simplemente va a pasar el agua y tenemos problemas. Filtraciones en las ventanerías y los muros o las uniones, en las estructuras estancas, ya sea tanques de los edificios, almacenamiento de agua potable o agualluvias o las piscinas, en las zonas donde obviamente hay piscinas y es una estructura de estanqueidad que no puede tener filtraciones. Humedades en parqueaderos, deterioros en zonas de exterior, desprendimientos de acabados y humedades y deterioros en las fachadas. Es decir, al final, por eso es que decimos que más del 50% de los problemas se deben a eso, a los temas de humedades en la edificación. Y obviamente lo vemos porque si vemos un edificio típico que veíamos ahorita, ¿por dónde entra el agua? Resulta que el agua, algo tan necesario para nosotros y que lo estamos adoleciendo ahorita por el tema de que no hay agua en Bogotá y estamos con racionamiento porque los estanques o los no se llenan, los embalses y todo eso, es tan necesario para nosotros, pero en el tema de la construcción es algo que nos pasa factura si no impermeabilizamos. Y es porque el agua puede entrar por cualquier zona. Si tenemos un alto nivel freático, por acá por los sótanos vamos a tener problemas. Si no impermeabilizamos bien las estructuras estancas, se va a perder el agua y obviamente eso es dinero, eso es plata. Las cubiertas, si no impermeabilizamos las diferentes cubiertas, los balcones, todas las zonas húmedas, luego vamos a presentar deterioro en el interior de nuestro inmueble y los acabados se van a ver afectados. Entonces el agua, cuando vemos por aquí, ¿por dónde puede entrar? Por todo lado. En un edificio de construcción puede entrar por las cubiertas, por las ventanas, los balcones, todas las etapas de la construcción puede haber agua. Y es la causante o la razón en realidad por la cual tenemos que pensar siempre en impermeabilizar. Entonces, vamos a coger uno de los o varias zonas de eso que nos dijeron que son críticas y que se presentan esas zonas de humedad, mirar cuáles son esos problemas y cómo se pueden solucionar. Entonces, uno de ellos, el principal, uno de los principales, son las cubiertas o los balcones y la terraza, todo lo que llamamos techos, pues también. ¿Y cuál es el principal problema? Esto que vemos acá. Yo creo que las fotografías hablan por sí solas. Es decir, empieza la temporada de lluvia o en este momento, pues, que acaba de iniciar después de una sequía y empieza a caer agua al interior de muchas edificaciones. Es decir, hay filtraciones por una cantidad de filtraciones que seguramente cubiertas que ya cumplieron su vida útil, la impermeabilización. Y cuando vamos a ver, pues esto se debe a unas causas y van a revisar y miramos y resulta que hay fisuras, se encuentran que no hay pendiente, una pendiente correcta hacia los sifones, entonces hay empozamientos casi que permanentes o definitivamente lo que les decía, deterioro de la impermeabilización que ya cumplió esa vida útil y el concreto se volvió a fisurar y por ahí encuentra camino el agua para, para entrar. O porque definitivamente este tema de cubiertas y terrazas, muchas veces hay diferentes actores y hay materiales diferentes, es decir, hay cubiertas como esta que tiene claraboyas, que tiene diferentes materiales. Hay uniones que hay que hacerse entre estructura metálica, entre vidrio, en perfiles metálicos y el concreto. Y si eso no queda correctamente sellado, por ahí va a pasar el agua. O seguramente hicimos todo muy bien, terminamos la impermeabilización y luego llega alguien, otro contratista, y dice, no, es que por aquí hay que hacer unos anclajes y hay que hacer unas revisiones y obviamente empiezan a perforar la losa y al final terminan perforando la impermeabilización y ahí es cuando empiezan también los problemas. Es decir, todas estas causas por las cuales son causas por las cuales está entrando el agua o se pueden presentar este tipo de situaciones en las cubiertas o terrazas o los techos. Cuando no son en concreto o en mortero, pues también hay techos que están en tejas de fibrocemento y zinc. Y eso también empieza a fallar con el tiempo si no se le hace un mantenimiento adecuado y una prevención para que eso no suceda, para que no empiece a pasar agua. Tejas como esta
donde obviamente se observa un deterioro, ya hay emposamiento, no hay pendientes de las tejas o los amarres, los típicos amarres por faltas de mantenimiento o falta de protección y se va perdiendo esa capa, ese recubrimiento, esa capa cementosa o cuando son tejas eh, eh, de material absorbente, pues obviamente se van desgastando con el tiempo y empiezan a presentar situaciones de deterioro y filtraciones, o como estas, cuando son láminas de zinc que necesitan y con el tiempo se empiezan a deteriorar y empieza a pasar el agua y nosotros no hemos hecho un mantenimiento por ahí. Entonces, este tipo de consecuencias, obviamente al final son entrada de agua, no hay de otra, es decir, por todo lado está entrando filtraciones, nos generan daño al interior de la edificación, mal aspecto, olores, enfermedades, hongo, esa condición, ese olor a humedad permanente y obviamente hay que buscar de eso, se crea una necesidad que es buscar cómo tratar y cómo intervenir estos problemas que tenemos allí para luego buscar cómo solucionarlo. Entonces, de cara a esta situación de impermeabilización de cubiertas, terrazas o tejas de láminas de fibrocemento, ¿sí? Está esa necesidad, se requiere un sistema de impermeabilización para esas estructuras, ya sea en obras nuevas, que sean áreas controladas, que es lo que manejamos en edificación y vivienda, y para obras de mantenimiento en general. Mantenimiento, es decir, de todo lo que hemos venido hablando, de que seguramente ya pasó, concluyó su vida útil de la impermeabilización que estaba, o simplemente hubo un sismo y obviamente se agrietaron la losa y se agrietó la impermeabilización y hay que ir a hacer ese mantenimiento. Necesitamos productos sencillos que se apliquen en frío, que se adapten a la geometría de las estructuras, es decir, que sean fáciles de aplicar y que sea también de fácil aplicación en diferentes tipos de soportes, ya sea concreto, mortero, láminas de fibrocemento, láminas de zinc, mantos asfálticos con condiciones, en el caso de esto, de la tecnología que vamos a presentar, que lleven por lo menos aplicados más de 6 meses porque nuevos es difícil aplicar algo encima de un manto que no sea el mismo manto o que no sea de las características bituminosas, porque estos mantos liberan aceites y liberan grasa y al final se pierde el recubrimiento que hayamos colocado. Entonces, estos mantos hacemos esa salvedad que tengan una edad mayor a 6 meses de aplicado para poder entrar a intervenirlo. Entonces, nuestra solución es aplicar sistemas de impermeabilización de naturaleza acrílica y elástica. En el caso nuestro, broncoelástico, Aquaflex techos LA, que son de aplicación en frío. Lo podemos hacer con brocha o con equipo, dependiendo de las condiciones. Aquí podemos ver un ejemplo de algo muy, muy bonito. Esto lo actualicé esta semana para que sepan. Estas aplicaciones que ven ustedes acá con acrílico broncoelástico, pertenecen a un centro comercial que queda en el sur de la ciudad y todo esto es su aplicación sobre una teja donde lo que están haciendo es mantenimiento y alargándole la vida útil a esa teja para que permanezca bien y no se deteriore. Y miren la facilidad con la que están haciendo la aplicación con broncoelástico, con la tela, nuestra tela de refuerzo para esto y es muy fácil pues de aplicar y mantener esas zonas presentables y cero humedades al interior, que es lo importante. Este tipo de acrílicos también se pueden hacer, valga la redundancia, aplicar en soportes absorbentes, ya sea en concreto mortero, que normalmente hacemos aplicación hacemos tratamiento de fisuras, venimos y revisamos cómo está la zona, limpiamos, rasqueteamos con cepillo de cerdas metálicas, barremos con escoba, retiramos todo el polvo que quede libre de impurezas, revisamos si hay fisuras, normalmente podemos hacer dos tipos de tratamiento o las cosemos con la misma tela poliéster, le hacemos un refuerzo para que no se reflejen y si son mucho más grandes, incluso nosotros manejamos una tecnología con sellos que pueden trabajar en húmedo
y lo manejamos en el constructor y en el círculo de especialistas. Siempre tenemos este tipo de sellos y lo manejamos con algo característico que de pronto lo han visto, que se llama el dúo perfecto, que hacemos sellos con Mapeflex MS 45, que trabaja, es un sello de silicona modificada con el cual podemos venir incluso sobre soportes absorbentes, sellar las fisuras y luego venir y aplicar los sistemas acrílicos, en el caso nuestro broncoelástico y Aquaflex Techo CLA. Siempre también este tipo de productos en áreas de mayores a 20 metros cuadrados recomendamos que debe ir reforzado con la tela nuestra, que es la tela broncopoliéster, que es como el seguro de vida de esta impermeabilización para que le dé ese control de espesor y que nos ayude a que estas fisuras no se vuelvan a reflejar. Entonces, el proceso es tratamiento de fisuras, limpieza, dejar el soporte listo, hacer una imprimación. Hacemos una imprimación del producto con agua. Normalmente tratamos de aplicarle el 15% en agua en dilución a este producto para emporar. Dejamos secar, aplicamos primera capa con refuerzo completo, dejamos secar. Esas condiciones de secado puede ser, depende mucho de la temperatura. Estamos hablando que normalmente entre 3 4 horas en condiciones normales, clima caliente, de pronto en Bogotá un poco más, de 4 a 6 horas, dependiendo de esas condiciones climáticas, y venimos y aplicamos la segunda capa de estos sistemas acrílicos. ¿Cómo es el proceso de aplicación de lo que les decía sobre otro tipo de material, tipo mantos asfálticos? Lo mismo, este manto asfáltico ya debe haber sido aplicado hace más de 6 meses. Si ha fallado, si tiene alguna condición que está teniendo filtraciones y por eso van a hacer mantenimiento, hay que revisar siempre los pegues de entre manto y manto, los traslapos, y hacer ese mantenimiento con tela, con la misma tela de refuerzo y nuestros sistemas acrílicos, ya sea broncoelástico, broncocubiertas, Aquaflex techos, y hacer las diferentes aplicaciones que tenemos acá. Entonces, al final, tenemos estos dos productos que se consiguen pues a través del constructor, eh, y los pueden revisar y son de muy fácil aplicación. Tienen 8 colores disponibles, es decir, lo pueden trabajar bajo pedido y unos pues que encuentran de base siempre en los almacenes, y la tela de refuerzo, y pueden hacer este tipo de impermeabilizaciones y solucionar los problemas de entrada de agua en las cubiertas, los techos y las tejas. Miren esto de acá, es el mismo ejemplo que veíamos. Son cubiertas planas, azoteas, tejas que pueden tener de fibrocemento sin, incluso flanches o culatas. Las culatas también son aplicaciones, esos son diferentes aplicaciones que hemos realizado. Miren esta, ahorita veíamos estas que eran tejas de zinc, teja metálica, pero también tenemos tejas de fibrocemento. Y simplemente con solo aplicar un acrílico de un color, en este caso, pues característico de las tejas en muchos conjuntos residenciales, que es color rojo teja, por eso lo tenemos así en la gama de nuestro acrílico Aquaflex Techo CLA, o ladrillo en el tema del broncoelástico, podemos venir y ampliarle esa vida útil, proteger esas tejas para que no se sigan deteriorando y no permitan que caiga agua al interior. Lo mismo las vigacanales. Hay vigacanales metálicas que podemos hacer tratamiento con los sistemas acrílicos, y en concreto que también perfectamente podemos trabajarlas con los dos sistemas acrílicos. Las culatas, lo que decíamos. Ojo que estamos hablando de culatas. Estamos hablando de esa parte de los edificios que no tiene el mismo acabado de una fachada principal como esta que ven acá. Es decir, no tiene este acabado y no lo vamos a utilizar en las fachadas, porque esto obviamente requiere una condición diferente. Nosotros aplicamos acrílicos es en función de impermeabilizar, y una fachada es un acabado formal que puede tener cerámica, puede tener pintura, que da una estabilidad en color, y resulta que esta parte de acá de la culata seguramente no tenemos el mismo presupuesto para hacerlo como la fachada, pero tenemos que solucionar esos problemas de entrada de agua.
Nosotros podemos hacerlo en temas de culatas de que estén en mampostería. Miren acá cómo se observa el ladrillo común de mampostería. Podemos hacerla cuando están en bloques de ese poroso, absorbente, bloque de construcción estructural, o incluso en culatas que sí nos alcanzó el presupuesto e incluso están repelladas, o con un repello, con un pañete, y tenemos que venir aplicar un impermeabilizante que sea de fácil aplicación y que nos ayude con las situaciones de entrada de agua por estas caras del edificio. ¿Listo? Entonces ahí miramos esta solución con sistemas acrílicos. Estos sistemas acrílicos que veíamos acá son productos que vienen listos para utilizar, son resinas acrílicas y que vienen en diferentes durabilidades. Las que nosotros manejamos en el constructor es el Aquaflex Techo GLA, que tiene una durabilidad superior a 8 años, y el broncoelástico, que tiene una durabilidad superior a 10 años en esto, con unos mantenimientos preventivos como en la mitad del tiempo, que nos permitan darle continuidad y si hay algún deterioro por algunas fisuras o por algún agente externo atmosférico, podamos volverlos a dejar como nuevos en ese tiempo. ¿Listo? Hay otras situaciones y otros problemas que también se presentan en las cubiertas y terrazas. Miren que la situación es la misma. Filtraciones al interior, ya sean los balcones, ya sea al interior del apartamento, hay paso de agua. Pero resulta que cuando vamos a ver muchas de las asesorías que nos solicitan o de los casos que nos llegan en eso que les decíamos que habíamos hecho en la encuesta, la situación es diferente, porque nos dicen, oiga, resulta que estamos con filtraciones al interior de las edificaciones, pero resulta que nosotros ya contamos con un acabado duro. Tenemos una terraza, una cubierta que tiene un enchape existente seguramente, y obviamente ese enchape está afectado porque si no, no estaríamos con filtraciones al interior. Entonces, tenemos que nosotros entrar y revisar qué es lo que está pasando, es decir, qué es lo que está pasando en estas condiciones y la necesidad o cuáles son las causas por las cuales está presentando las filtraciones y buscar cómo podemos solucionarlo. Entonces, obviamente aquí hay fallas en los acabados, seguramente hay falta de mantenimiento y esa vida útil de las impermeabilizaciones ya pasó, se fisuran los enchapes, la boquilla se pierde, el emboquillado y empieza a entrar el agua y encuentra camino para entrar a la edificación. Condiciones como estas, mal aspecto en los acabados por acumulación, no hay pendiente hacia los sifones, no evacúa y esto se le empieza a generar hongo o hasta maticas empiezan a salir por este deterioro, por fisuras, por hongos, por esta condición y empieza a pasar el agua. Y hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este momento? Obviamente, lo que nos dicen siempre, nosotros necesitamos volver a hacer la impermeabilización, pero necesitamos ayuda con no tener que levantar ese acabado, ese enchape que tienen ustedes allí. Es decir, ustedes no cuentan con una impermeabilización, un material que podamos hacer la impermeabilización directamente sobre el enchape sin tener que entrar a demoler y a retirar, y más en una temporada de lluvias. Nosotros manejamos ese tipo de soluciones. Nosotros tenemos impermeabilizantes cementosos elásticos de naturaleza muy flexible, en el caso nuestro Monolastic, que es un monocomponente cementoso que puede ser aplicado encima de los acabados, haciendo el tratamiento de las juntas, las fisuras, lo que hay. Y miren, miren esta aplicación tan bonita. Esto es un edificio acá en Bogotá, en la zona de multicentro, donde hay unas terrazas de 110 metros cuadrados y obviamente estaba pasando filtración al apartamento de abajo. Y tiene este acabado que se llama cuarto 26, que son estas tableticas y lo que hicimos fue impermeabilizar sobre este acabado, haciéndole tratamiento a estas fisuras, a estas juntas que tenían y aquí en todos estos cambios de plano se impermeabilizó
con nuestro cementoso Monolastic o incluso Mapelasti Smart, que también lo consiguen pues en el constructor, y se impermeabilizó encima de esto sin tener que entrar a demoler. Y luego directamente sobre la impermeabilización se colocó el mismo acabado que tenían. Miren, simplemente renovado. Obviamente hay que chequear que esta puerta pueda abrir, que nos den los niveles, porque eso siempre termina subiendo 1 o 2 centímetros dependiendo del acabado que vayamos a colocar. Eso se chequeó, pero se evitó tener que entrar a demoler todo este material de esta terraza. Y obviamente al demoler, retirar y todo, tocaba que el apartamento del piso de abajo desocuparlo para poder en esta época de temporadas de lluvia que por ahí no fuera a pasar agua. Esto es otro ejemplo de eso. Estamos hablando que aplicamos la misma solución de un cementoso elástico. Esto es un edificio donde se hizo en plena época de invierno, llovía más en los apartamentos del interior del piso de abajo que afuera, y la principal preocupación del administrador era no tener que levantar las baldosas que tenían el acabado existente, porque si no, tenían que desocupar los apartamentos de abajo mientras se hiciera el proceso. Y simplemente se hizo una leve preparación de superficie. Estos cementosos elásticos, Monolastic, Mapelastic Smart, tienen muy buena adherencia tanto a soportes absorbentes como el mortero, el concreto, pero también a soportes no absorbentes como estos acabados cerámicos o incluso porcelanato podemos aplicar, que es de muy baja absorción, y podemos venir a hacer este tipo de impermeabilizaciones. Aquí le están haciendo esta preparación porque el administrador nos confesó que a esto le habían echado una cera roja durante mucho tiempo, y ustedes lo alcanzan a ver allí, y esa cera obviamente ya sí se comporta como una parafina. Entonces el aplicador vino y le hizo la preparación de superficie, retirando un poquito esa capa superficial para poder venir a aplicar el sistema cementoso, elástico, monoelástico, Manepelasti Smart directamente sobre el acabado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que revisar si hay alguna pieza coca o suelta, se retira o se nivela con adhesivo cerámico o con un mortero de reparación. En el caso nuestro puede ser un Mapegrau 430, se nivela y ya sobre ese se viene ahí, se hace la aplicación del sistema de impermeabilización cementoso elástico en sus dos capas con la malla de refuerzo, que es esta azul que ven acá, que es el Mapenet 150, que así como en los acrílicos está la tela de refuerzo, en los cementosos elásticos está esta malla azul de fibra de vidrio que nos sirve de refuerzo entre las dos capas, y así aseguramos que las fisuras no se nos vayan a reflejar y que nos dé un control de espesor de 2 milímetros, que es la aplicación de este sistema. Y lo maravilloso es que directamente sobre la impermeabilización ya seca, que queda así como color gris concreto, con un adhesivo C2 podemos venir a hacer aplicación directamente sobre la impermeabilización. Podemos venir con el mismo adhesivo de enchape que tenga acrílico en su formulación, a hacer la colocación directamente sobre la impermeabilización ya seca, y así se terminó el acabado sin tener que demoler. Es decir, cambiamos de esto a esto en temporada de lluvias sin haber demolido una sola pieza. Entonces, al final, obviamente, esto es un sistema, son sistemas de impermeabilización, y se requiere seguramente, dependiendo del tipo de terraza que tengamos, se requiere identificar si hay materiales que hay que sellar, diferentes materiales como claraboyas, ventanas, que hacen parte en conjunto con la impermeabilización, y necesitamos buscar selladores adecuados. No todas las siliconas o no todos los materiales de sellos que se venden en el mercado sirven para todo. Hay especialmente sellos que sirven para vidrios, que nos sirven entre mampostería y un perfil de aluminio, que nos sirven para asegurarnos que esas diferentes juntas o uniones se hagan adecuadamente y por ahí no haya paso de agua. ¿Listo? Estos sellos, como les decía, nosotros los tenemos con nuestros sistemas acrílicos,
Y en el caso nuestro lo hacemos y seguramente lo encontrarán por ahí en almacenes que se llama el dúo perfecto en los empaques de nuestros productos broncocubierta o el Aquaflex Techo CLA. Y es simplemente que podemos utilizar este tipo de sellos con tecnología de silicona modificada que permite incluso trabajar en soportes húmedos. En este momento, cuando está lloviendo y hay fisuras o hay diferentes materiales en la terraza que hay que sellar, claraboyas, vidrios, nosotros podemos venir a hacer el sello con este Mapeflex MS45 que trabaja en soportes húmedos y ya solucionamos la entrada de agua puntual. Esperamos que cambie el clima, que salga el sol en un par de días y podemos venir a aplicar nuestro sistema acrílico, broncoelástico o Aquaflex Techo CLA o incluso si se deciden por un sistema cementoso elástico, en el caso del Mapelasti o Monolasti, para venir a solucionar estos problemas de humedad. ¿Listo? Entonces terminamos ese capítulo de cubiertas y terrazas. Hay otro también que siempre recibimos llamadas y es la parte de las estructuras enterradas, de las estructuras en sótanos, donde hay presencia de humedades en los muros, donde hay entradas de agua y seguramente a presión negativa del terreno, porque obviamente el concreto es poroso y por ahí va subiendo la humedad y obviamente hay que entrar a solucionar estos problemas que dan mal aspecto, dan malos olores o incluso fugas o entradas de agua en los fosos de ascensor o tanques que están en los sótanos, en estructuras enterradas y hay que solucionar. Situaciones como esta, causas alto nivel freático o se inunda y encontramos estas situaciones como esta donde hay que entrar a revisar por la humedad ascendente qué tenemos que hacer y seguramente empezamos a ver las causas y encontramos que es que hay materiales muy porosos. No todos los materiales en la construcción, la mayoría son de naturaleza porosa, absorbente y más este tipo de bloques y por ahí se empieza a ver las entradas de agua y las humedades y hay que buscar cómo solucionar. O por uniones o juntas de lo que hablábamos ahorita. Son consecuencias, filtraciones al interior de la estructura, mal aspecto, deterioro, enfermedades y mal olor. Y se presentan situaciones como esta donde hay que entrar a solucionar desde el punto de vista de impermeabilización. Entonces, la necesidad se requiere, obviamente, un impermeabilizante de aplicación superficial que tenga buena adherencia y manejabilidad, que sea fácil de aplicar, en este caso con brocha o con cepillo de cerda suave. Estos materiales que son de fácil aplicación están trabajando y lo único que están haciendo es sellando poros. Estamos sellando poros en estos soportes absorbentes para que no pueda entrar el agua. Entonces, esto lo podemos hacer en esas estructuras de sótanos como muros de contención, cimentación, muros en tanques o fosos de ascensor. Y en el caso nuestro, tenemos esa solución con dos productos que también lo pueden tener en el constructor y en el círculo de especialistas, siempre pueden obtener la asesoría con el Planicil 68 y el Broncosil. Miren este ejemplo aquí tan fácil como trabajan estos productos. Ese es un ejemplo, lo que les decía, este es un bloque poroso, voy a parar aquí, bloque de construcción donde lo sellamos por debajo con un mortero, impermeabilizamos con Planicil 68 por dentro y lo llenamos de agua. Y este estamos impermeabilizando el bloque por fuera y estamos llenando de agua. Y acá tenemos un bloque testigo que no ha sido impermeabilizado. No le hemos echado absolutamente nada. Y en este simplemente no sale el agua, impermeabilizamos por dentro y no sale el agua, impermeabilizamos por fuera y no sale agua. Y este bloque testigo que no tiene nada, echamos el agua y empezamos a ver cómo empieza a salirse por los poros del material. Es decir, ¿qué estamos haciendo con este tipo de productos? Aplicándolo en dos capas, sellando poros y eso es lo que hacemos en los muros, en los sótanos o en los tanques para que no se salga el agua a presión positiva, es decir, no haya salida de agua, no sirva y quede el agua estanca, ni permita la entrada del agua del terreno al interior. ¿Listo? Terminamos esa etapa de esas zonas de estructuras enterradas. Otra muy crítica de las cuales recibimos siempre llamadas
son las zonas húmedas, que por lo general están obviamente en el interior de la edificación y era de lo que les mostraba al inicio, que también son las llamadas frecuentes de problemas. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Hay presencia de humedades, seguramente por el apartamento de arriba o porque nos entra agua por los techos y la mampostería o porque hay ausencia de los sellos y de sellos adecuados y empieza a pasar el agua y se empiezan a deteriorar. O porque definitivamente la humedad ya fue tanta lo que absorbió los morteros o la calidad del mortero no era la mejor y esto está poroso del esnable por el agua y empieza a soltarse el enchape en los baños y empieza el deterioro y ahí empiezan los problemas. Entonces, o definitivamente otra de las causas puede ser fisuración de esos morteros. Por lo general los hacemos en obra y hay veces necesitamos que esos morteros se puedan curar. El mejor curador que hay es el agua y a veces es difícil empozar o llenar una plantilla de la ducha para que se cure durante un tiempo y al final vamos a ver y se presentan fisuras en los morteros o deficiencias en los acabados. No emboquillamos bien y empieza a pasar el agua y eso se va agrandando el problema y al final obviamente hay consecuencias o definitivamente no hay buenos remates. Muchas veces ni siquiera se empieza, el problema es porque hay un problema en los remates en los desagües. No se hace bien el tratamiento de la impermeabilización en esos desagües y se mete el agua y se devuelve y empieza a filtrar al apartamento de abajo y empiezan ese tipo de problemas. Entonces, las causas, Mónica, como les qué decía, pena. seguramente Ay, utilizamos sellos no adecuados, sellos que en una estructura que está en permanente contacto con el agua no alcanzan a tener esa resistencia y no son los adecuados y al final le van a generar hongos. Y seguramente todos hemos vivido que la silicona del baño tiene hongo y es porque utilizamos sellos, un sello que es genérico de silicona, lo utilizamos para todo, para los baños, para las duchas, para los lavamanos, para los vidrios, y resulta que muchas veces no tienen un fungicida que nos ayude a evitar esa formación de hongos. Entonces tenemos que revisar todas esas para que al final estas consecuencias, filtraciones, mal aspecto, enfermedades, todo, pues no se presenten y no lleguen a estos niveles de extremos como los de esta fotografía. Entonces, necesitamos impermeabilizar, necesitamos aplicar un acabado superficial como el que veíamos ahí, de tipo también Broncosil o Planicil 68, que trabajan sellando poros en estas zonas húmedas. Trabajan en muros y paredes en repello, muros y paredes en mampostería, plantillas de los baños o los pisos en las cocinas. Muchas veces nos confiamos y resulta que siempre estamos lavando el piso en cerámica de la cocina y no hay impermeabilización y le cae del apartamento de abajo. Cosas muy críticas o cualquier daño y empieza a tener ese tipo de problemas. Entonces, la solución es aplicar un producto monocomponente, en el caso nuestro, Broncosil o Planicil 68, que viene en color gris o blanco y lo podemos aplicar en dos capas. Normalmente hacemos la aplicación de la primera capa vertical, la segunda horizontal o viceversa, después de un tiempo de secado entre capa y capa, y nos permite hacer esa impermeabilización en esa zona húmeda, en esa plantilla de la ducha, o incluso subirla en unos 10 o 15 centímetros o algunos hasta 1 metro. Muchas veces encontramos que hacen esta aplicación de impermeabilización en la plantilla solamente. Otros suben porque es mampostería, ladrillo normal, y suben 15 centímetros, 20 centímetros. Otros incluso suben 1 metro en las zonas húmedas. Ojalá todos subiéramos aunque sea 1 metro para impermeabilizar y tener esa seguridad y estar cubiertos en que no vaya a pasar una gota de agua a los apartamentos de abajo. Es decir, eso lo podemos hacer con soluciones tan sencillas como un Broncosil o un Planicil 68 que trabajan sellando poros. Cuando hay otro tipo de Mónica, materiales, discúlpame, te señor, interrumpo, qué pena. Es que claro, tenemos algunos rayones en la pantalla, entonces como estamos grabando, pues nos quedaría así.
no, ¿me podrías porfis volver a compartir la pantalla para quitar las... Dejo de la- compartir y vuelvo y comparto. Sí, sí, señora, porfa. Vale, ya dejé de compartir y entro nuevamente. Listo, ahí ya está Listo. cargando. Y ponemos modo presentación. ¿Listo? Ujú. Listo. Listo, ahí ya está. Ay, mil gracias. Vale, no a ti. Entonces, hay diferentes materiales que ahorita son muy común que se utilicen en las zonas húmedas. Antes, listo, todo era mampostería. Resulta que ahora en los edificios se construye mucho con sistemas livianos. Y ahí seguramente no podemos aplicar un producto cementoso, pero tenemos un producto listo que se llama Mapelasti Aqua Defense, que es un productazo que lo pueden conseguir también en todo lo del constructor y círculo de especialistas, en todas las tiendas, y podemos hacer impermeabilizaciones con Mapelasti Aqua Defense, incluso en sistema liviano, es decir, en panel yeso o tipo drywall lo podemos hacer y tiene unas ventajas adicionales. De esas ventajas es que tiene un rápido secado. Estamos hablando que nosotros aplicamos una primera capa, luego aplicamos a la hora una segunda capa y en 4 horas yo ya puedo venir a enchapar directamente sobre el Mapelasi Aquadefen, incluso en sistema liviano. Aquí lo ven en sistema liviano y aquí lo pueden hacer también incluso en mampostería o en concreto o en mortero. Hacer esa aplicación y directamente sobre este producto Mapelasi Aquadefense venir a colocar el acabado duro en tan solo 4 horas después de haberse aplicado. Entonces eso nos ahorra tiempo, son cosas novedosas que nos ahorran tiempo, dinero y se pueden poner al servicio muy rápidamente. Miren otro ejemplo acá en sistema liviano, cómo se aplica el Mapelasi Aqua Defense y directamente sobre ya el producto seco a las 4 horas, yo puedo venir a enchapar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué tenemos al final que entrar a revisar? Que no todos los selladores sirven para lo mismo. Y nosotros tenemos unos selladores que funcionan muy bien. Este es un video que nos muestra cómo poder hacer en esas zonas húmedas los sellados. Es ideal para sellar uniones entre diferentes materiales. Los pasos son sencillos. Retiramos la silicona vieja con bisturí. Limpiamos la superficie de residuos. Cubrimos con cinta de enmascarar el área al que no queremos que caiga la silicona. Cortamos con bisturí la apertura del tubo y ponemos la boquilla. Ponemos el tubo en la pistola y presionamos para que salga el producto. Aplicamos la silicona con la pistola sobre la superficie. En un recipiente agregamos el agua y jabón para después pasar dedo húmedo sobre la silicona para dejarlo prolijo. Quitamos la cinta aún estando fresco. Es decir, lo que les decía, no todos los selladores sirven para lo mismo y tenemos sellos que trabajan en esa condición de humedad permanente que nos ayudan a que evitar la formación de hongo o incluso en condiciones de humedad que no podemos aplicar cualquier sello normal de poliuretano porque se va a levantar. Es decir, nosotros tenemos diferentes sistemas para eso. Terminamos el tema de las zonas húmedas y pasamos a las estructuras de contención de agua, todo lo que pueden llamarse tanques y piscinas. Acá también hay otros problemas. Pérdida de agua, se resume en eso. Ya sea por fisuras, porque no quedó bien la impermeabilización, porque estamos trabajando materiales, soportes no adecuados, que no tuvieron sellos primarios, cintas de PVC y vaciamos el concreto o utilizamos este tipo de materiales que es difícil hacer que el agua no se salga y por ahí empiezan los problemas. Entonces, o hay sismos, hay fisuras, se presentan por asentamientos del terreno y al final pérdida de agua y tenemos que venir a entrar a solucionar que no se presente. Entonces entramos a revisar y seguramente hay fallas, empiezan a hacer pruebas de estanqueidad y se dan cuenta que por los accesorios, los inyectores, las luminarias, los cambios de plano entre el muro y la losa en la piscina, por ahí se está perdiendo el agua y hay que entrar a solucionar. No se hizo el tratamiento adecuado
aquí con el sello adecuado que resista cloro, porque estamos en una piscina y le pusieron cualquier sello, cualquier silicona y por ahí empezamos a tener problemas también de pérdida de agua o se desprenden los echampes, se empiezan a desprender y empieza a pasar el agua y por ahí empieza el deterioro. La boquilla se pierde y empieza a entrar el agua. Entonces, todas estas consecuencias que al final es pérdida de agua, deterioro de los acabados, entrada de afuera hacia adentro en los tanques. Muchas veces nos dicen, no, es que el alto nivel freático y se está entrando el agua al tanque. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Entonces, se presentan esta cantidad de consecuencias y hay que buscar cómo solucionar esta necesidad, que la necesidad es requerir un sistema de impermeabilización que sea en este caso totalmente adherido, que sea elástico, impermeable, de fácil aplicación y que nos permita dar un acabado, en el caso de la piscina, enchapar directamente o en los casos de los tanques que lo podamos dejar así, porque ese producto cementoso que estamos utilizando, esa solución, tiene certificado incluso para agua potable. Entonces, podemos hacerlo con diferentes soluciones. En el caso nuestro, nosotros volvemos y recomendamos lo que les mostré en las cubiertas y terrazas que podíamos aplicar encima de un acabaduro, y es el sistema Monolastic o Mapelasti Smart, que son productos cementosos elásticos que tienen una excelente adherencia y una capacidad de impermeabilizar incluso estructuras estancas, tanques de gran altura y lo podemos hacer perfectamente o en las piscinas, miren esto, para nosotros esto es un sistema que lleva una primera capa, lleva la malla de refuerzo que les mostré anteriormente, la Mapenet 150, lleva unas bandas que también la encuentran pues en el constructor, unas bandas que se llaman Mape Vanisi y se aplican con el mismo sistema Monolasti o Mapelasti Smart y ya queda totalmente cubierta, aquí están las dos capas de la impermeabilización y directamente sobre la impermeabilización podemos venir a colocar el acabado duro. Espérate que aquí se nos fue un video. Listo. El acabado duro. Este es otro ejemplo de la estructura estanca, que ahora sí viene acá el video, está como montado encima de la otra, de un tanque. Es el mismo ejemplo de aplicación. Necesitamos impermeabilizar esta estructura estanca. La piscina es una estructura estanca, el tanque también, y lo están haciendo. Miren la aplicación tan fácil en un tanque que es equivalente a 3 pisos de altura. Están aplicando nuestro cementoso elástico Monolasti o Mapelasti Smart, que tiene certificación para contacto con agua potable. Y este es el tanque que se impermeabilizó y queda totalmente impermeabilizado, se llena de agua y no hay paso de agua. Esto da hacia el parqueadero. Esto fue una impermeabilización que se hizo de una postventa de otro material de impermeabilización que tenía. Tuvieron que entrar, retirarlo y se realizó la impermeabilización con este cementoso elástico que se adhiere muy bien al soporte y a todos los cambios. Miren estas vigas salientes de la estructura y esto se adapta perfectamente a la estructura sin ningún problema. Por último, para terminar, porque ya nos quedan solo como 7 minutos, queremos no dejar pasar el tema de las fachadas, que es también un dolor de cabeza y más cuando entra la parte de temporada de lluvias, que es la que estamos, porque normalmente empieza el deterioro de los acabados. La mayoría, para los que no lo saben, más del 60% de la construcción en Colombia en edificación y vivienda está hecho con ladrillo cara a la vista. Y Bogotá es una de las zonas donde es más representativa de esto. Y empiezan a presentarse problemas. Y ahí es entrada de agua al interior de las edificaciones, por las juntas en los edificios, por afectaciones en los ladrillos, por deterioro, porque no hubo una impermeabilización, un material que repele el agua para que no se entre esa humedad al interior y por ahí empiezan los problemas. Entonces, o falta de mantenimiento en las juntas, en las fachadas, entre los diferentes materiales, así como lo veíamos en las cubiertas, pues en las fachadas también. O deterioro, ya por el paso del tiempo se pierde el revitado, esta boquilla, esta pega entre estos materiales, entre este ladrillo o esta piedra natural y empieza a pasar
agua al interior o empiezan las manchas, que también es muy común. Eflorescencias, parches que reflejan la humedad y por dónde está penetrando el agua, o incluso deterioro que nos salen maticas, y estas son las consecuencias. Entonces, hay una necesidad, hay que impermeabilizar, hay que aplicar algo en estas fachadas que nos ayude a repeler el agua lluvia. Estamos hablando de condición de impermeabilizar en agua, no de cambiarle el aspecto al ladrillo, no de cambiarle el color. Mucha gente cree erróneamente que pueden venir a aplicar una laca en un soporte de esto y resulta que estamos haciendo un daño peor, porque las lacas forman una película y al final el problema de condensación al interior de la edificación va a ser más grande. Entonces, este tipo de situaciones hay que hacerlos, hay que solucionar, hay que dar tratamiento a la necesidad, y es requerir un producto para aplicar en muros de fachada que impida el paso de agua, la penetración del agua, y que permita que transpiren esa fachada, es decir, que el aire circule para no formar problemas de condensación al interior o esos problemas típicos porque se presentan sobre todo en Bogotá, en este clima tan frío que todo el mundo tiene las ventanas cerradas a esta hora de la noche, y resulta que si hay agua o hay agua lluvia, pues obviamente se empieza, y no se ha impermeabilizado, se empieza a entrar el agua y a presentar problemas y deterioros al interior. Nosotros tenemos dos soluciones para este tipo de fachadas, y es un hidrófugo base solvente que se llama broncohidrófugo, que es muy fácil de aplicar, pero tenemos que tener unas condiciones adecuadas en la fachada. Es decir, en esta temporada de lluvia como la que tenemos ahorita, de estas 2 semanitas donde empezó a llover, sería imposible venir a aplicar un hidrófugo base solvente, porque con la humedad el solvente no logra entrar. Es decir, el hidrófugo no logra penetrar porque el solvente y el agua no son amigos, no se comportan bien, no son amigables el uno con el otro, y no tendría la efectividad que nosotros requerimos. Se puede aplicar un hidrófugo base solvente cuando tenemos un clima como el que tuvimos hace 2 semanas, que había un sol radiante en muchas zonas del país. Sabemos que la condición de la estructura de la fachada está seca y podemos saber que va a penetrar este hidrófugo. En este momento que tenemos esta condición de esta situación de agua por la lluvia, pues obviamente conseguir, porque siempre las fichas técnicas de los productos nos dicen, vea, lave la fachada, lávela muy bien con hidrolavadora, presión o con cepillo, deje secar 1 o 2 días para ahora sí venir a aplicar un hidrófugo de este tipo base solvente, garantizando que en esos 2 días está seca la fachada. Resulta que cuando venimos muchas veces, como en estos días que estamos, o sea, lavamos la fachada, pero lograr que tener 2 días sin que llueva, seguramente no lo vamos a hacer. Entonces es ahí cuando cobra mucha importancia este otro hidrófugo, que se llama antilluvia 8W, y es un hidrófugo donde ya no es base solvente, sino base agua. Y este hidrófugo, como tiene el mismo vehículo, que es el agua, está hecho base agua, no tiene nada de solventes, es más amigable y tolera un poco más la humedad. Tolera. No es que lo podemos aplicar sobre soportes totalmente saturados de agua, no, porque tampoco va a entrar, pero es más tolerable. Estamos hablando de que si llovió el día anterior y hoy salió el sol en la mañana radiante y alcanzó a evaporarse, porque obviamente hay en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, hay humedad relativa muy baja, es decir, se alcanzó a evaporar esa agua y todo, nosotros al día siguiente podríamos aplicar una antilluvia sin ningún problema si las condiciones climáticas nos lo permiten. Es decir, hay más tolerancia, es más amigable con el medio ambiente porque no tiene solventes y tiene la misma facilidad de aplicación. Miren el proceso, normalmente en una fachada se limpia, se hace el revitado cuando se ha perdido y está deteriorado la boquilla de este ladrillo. Esto lo podemos hacer con broncocil, hacer dar continuidad a esa pérdida de la boquilla en estos ladrillos. Luego se viene haciendo el proceso de lavado, que normalmente lo hacen personajes cuando son áreas tan grandes, colgados
lavando con hidrolavadora y cepillo y jabón, es decir, materiales limpiadores. En este caso, nosotros tenemos un limpiador de fachada que les puede servir o con agua a presión, si no está tan deteriorada la fachada, se hace el proceso de limpieza y se deja secar. Y cuando ya está con una humedad que tolere pues el tipo de producto, como les decía, una antilluvia. Aquí se está haciendo la aplicación de la antilluvia 8W. Se viene en este mismo edificio que lo hicimos a hacer la aplicación de este sistema hasta saturar el ladrillo. Cuando se utiliza un base agua, se aplican dos capas continuas hasta saturación y queda totalmente impermeabilizada, protegida la fachada para que no haya ingreso de agua al interior. Y finalmente, no olvidar que las entradas de agua en la fachada también obedece a los materiales de sello, como les decía, esas uniones, esas juntas entre mampostería y perfil de aluminio o entre mampostería y mampostería, esas juntas en los vidrios, en las ventanas, por no sellar con un sellador adecuado en el exterior, al final por aquí nos entra todo el agua y nos da los deterioros en eso. Nosotros tenemos selladores como el Mapeflex PU40 que nos puede servir para este tipo de situaciones en fachadas. Manejamos el PU40 y el MS45 o incluso si son fachadas en mármol, el Mapecil LM para hacer esa aplicación. Señores, son las 8:02. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Listo. Entonces, en el chat sí tenemos algunas preguntas, ya te las comparto. Dice, Iván nos pregunta, ¿qué productos podemos usar para evitar filtraciones en las dilataciones entre columnas, vigas y muros en los exteriores de los edificios? ¿Me repites que no se entrecortó? ¿Qué productos podemos utilizar en? Para evitar filtraciones en las dilataciones entre columnas, vigas y muros en los exteriores de los edificios. Podemos utilizar Mapeflex PU40, como lo viste ahí en la última diapositiva, en esas uniones, que supongo que es a eso que te refieres, en esas uniones o juntas entre diferentes materiales. Lo podemos hacer como Mapeflex PU40 o lo podemos hacer en muchas ocasiones también con MS45, que incluso trabaja en soportes húmedos, ¿vale? Listo, tenemos varias preguntas con respecto a las garantías de los productos. Ajá. Entonces, pues, ¿de cuánto es la garantía? Espérate Eh, que es que pasa muy rápido, no alcanzo a leer pues, en eso. Depende, nosotros tenemos, dependiendo del tipo de impermeabilización, tenemos eh, diferentes durabilidades que les pueden servir. Y obviamente eso va en costo-beneficio. Es decir, por ejemplo, en el tema de cubiertas y terrazas que veíamos al inicio, tenemos, les decía que manejábamos en el constructor dos sistemas acrílicos. Tenemos Aquaflex Techos LA, que tiene una durabilidad superior a 8 años, y tenemos Broncoelástico, perdón, que tiene una durabilidad superior a 10 años. Es decir, eso obviamente refleja en temas de costo, que es importante. El uno es más económico que el otro, pero ambos son productos muy buenos que nos ayudan a solucionar pues esa situación de entrada de agua en las terrazas o cubiertas y tienen esas dos durabilidades, pues por si no podemos comprar el broncoelástico, que es un poco más costoso y nos da esa mayor durabilidad, podemos empezar con el Aquaflex Techo GLA, que también tiene muy buena durabilidad. ¿Listo? listo, nos preguntan qué tiempo dura el hidrofugado. También, nosotros tenemos el broncohidrófugo que tiene una durabilidad de 5 años y tenemos el antilluvia 8W que tiene que es el base agua amigable con el medio ambiente, tolerable con la humedad de lo que les hablaba y tiene una durabilidad de 8 años. Obviamente estos hidrófugos depende los consumos dependen del material que vamos a hidrofugar en la fachada
y de ese tipo de material de la absorción que tengan. Normalmente, para que sepan, los ladrillos cara a la vista, de ese ladrillo que vemos, que es bonito, pues en la edificación de acá, sobre todo en la sabana, pues, y en diferentes zonas del país, zonas calientes como Cali, también utilizan mucha mampostería con ladrillo acabado a la vista, y normalmente se van 300 gramos por metro cuadrado en las dos capas de aplicación. ¿Listo? Ya si son piedras naturales, hay que hacer un ensayito, recomendamos hacer un ensayo previo para mirar cuánto se la absorbe y seguramente dependiendo del tipo de piedra puede absorber un poco más y así logramos controlar y garantizar que hace hasta saturación y que repele el agua. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles serían los productos para realizar la fragua en una piscina que pueda utilizar cloro del 70 o al 91%? Nosotros tenemos diferentes materiales para hacer las boquillas, pero en piscina, que tiene esa condición que tú estás hablando, resistencia al cloro, para emboquillar el enchape, pues, o la cerámica en la piscina, el azulejo, utilizamos dos, que se llaman Ultracolor Plus y utilizamos Kerapoxy CQ, ¿vale? Perfecto. Martín nos pregunta que qué producto puede utilizar para la boquilla que se soltó de un baño. También, ahí tenemos, ahí se amplía un poco más la gama de boquillas. Cuando hablamos de boquillas cementosas, podemos utilizar también desde el que la Keracolor FF, el Ultracolor Plus, pues que son, digamos, boquillas económicas cementosas. Y si ya son sellos, uniones entre la pared y la plantilla de la ducha en el azulejo, que son juntas más grandecitas, podemos utilizar el Mapeflex el Mapeflex P40 o podemos utilizar la silicona, el Z Plus, ¿vale? Y funciona Listo. muy bien porque son antihongos. La mayoría de preguntas está relacionada, digamos, como con los productos, entonces no sé si de pronto ustedes tengan algún catálogo para poder compartírselos a ellos. Ujú. Claro que sí. Nosotros tenemos catálogo y tenemos documentos específicos pues para el tema de siliconas o sellos pues que están preguntando y asimismo de impermeabilizantes. Yo creo que con Zuli te lo podemos hacer llegar para que ustedes lo puedan compartir y hacer llegar a cada uno de los participantes Perfecto. de forma digital. Y también nos preguntan que qué vida útil tienen los productos al intemperie. Es la misma que habíamos dicho ahora, dependiendo del tipo de acrílico que necesitan, pues obviamente, o que van a utilizar, pues tiene una diferente durabilidad, una expectativa de durabilidad, que en el caso nuestro, de los que manejamos pues en el constructor, es superior a 8 años y superior a 10 años. Listo, sí, bueno, pues la mayoría de preguntas está relacionada como con los productos, los catálogos. No sé si de pronto haya como un link para poder compartírselos de una vez a ellos o son documentos. Yo creo que tenemos que compartirte el documento que es el catálogo de forma digital. Te lo Listo, compartiríamos a ti para que puedas, de acuerdo a la lista pues de los que se inscribieron, para que te lo puedas hacer llegar, ¿vale? listo, perfecto, listo, de una. Entonces, pues sí, prácticamente la mayoría de esas son las preguntas, entonces pues apenas los tengamos se lo haremos llegar a las personas, al asesor que pues, o a las personas que se registraron en esta capacitación. Y ya, sí, como que, a ver acá. mm, Dice qué producto es bueno para el salitre en las paredes. En las Entonces, paredes, pero ¿será al interior o al exterior? O sea, lo que se al, te in- ponga al interior y al exterior, O ¿no? sea, nosotros podemos utilizar diferentes materiales en eso, pues para controlar ese tipo. Lo que veíamos, por ejemplo, en las fachadas, pero hay que hacer una limpieza del ladrillo con limpiadores de fachada y luego venir y proteger e hidrofugar y que impida la entrada de esa condición de humedad en eso.
y en diferentes climas, pues que se vean más afectados pues por condiciones de ambiente, pues obviamente también hay otro tipo de protecciones con recubrimientos. En este caso, tipo pintura, se puede manejar también muy bien, pero que tenga esa resistencia a esto en particular, pues, ¿vale? Y listo, para terminar, digamos como este espacio de preguntas, porque finalmente hay un montón, pero bueno, terminemos con esta. ¿Con qué frecuencia se debe hacer el respectivo mantenimiento y recubrimiento? Si estamos hablando en temas de cubiertas y terrazas, lo recomendamos a la mitad del tiempo. Es decir, si estamos hablando que ese acrílico tiene una durabilidad de 8 años o superior a 8 años, esperamos mínimo que en la mitad del tiempo, a los 4 años o algo, podamos hacer y revisar, hacer un repinte que consiste en una capa adicional del producto, si es que está deteriorado, si es que por alguna condición de que hubo un sismo y se presentaron fisuras, o hubo un asentamiento en el edificio, en el terreno, y estamos presentando fisuras, poder venir a hacer ese tipo de aplicación adicional que nos permita continuar y alargar esa vida útil y llegar hasta esa edad, ¿vale? En la Listo, mitad del tiempo, mejor dicho. perfecto. Listo, no, pues nos siguen llegando preguntas, pero igual son relacionadas con los productos, entonces apenas los tengamos, pues se los haremos llegar de la manera en la que podamos. Y antes de finalizar este espacio, pues me queda solamente agradecerte a ti por tu tiempo, por compartir estos conocimientos que resultan ser muy útiles para todos. A tu equipo también muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron súper activas en este espacio. Recuerden nuevamente que tenemos estas capacitaciones los días lunes, miércoles y jueves a esta misma hora, siempre a las 7 de la noche. Y también habían bastantes personas preguntando que en dónde podían encontrar la grabación de esta capacitación. Entonces, en el chat les comparto el link para que las puedan ver. Ahí van a encontrar esta y la grabación de muchas otras capacitaciones. Nuevamente, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos conocimientos. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí firmes pues para lo que necesiten. Vale, nos Muchísimas vuelvan gracias. a invitar. Que estén muy Claro que bien. sí. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.